Sesión 97. Nos acercamos al centenario de programas y me da mucho gusto que sigas aquí con nosotros. Si estás acá es porque te interesa el tema coaching y aún más porque te interesa que se haga bien. Es decir, que la profesión logre asentarse como una con identidad propia. Conforme hemos avanzado en esta encomienda, nos hemos encontrado con grandes personalidades que nos han acompañado. Algunos han salido de aquí con nuevas ideas, otros con las mismas pero reforzadas y otros venían sin ideas, pero estoy seguro que se llevaron alguna nueva o algún aprendizaje. Quiero enfatizar que nuestra labor, tanto de Jaime Molins como del Non-Directive Institute, es abrir la conversación ante un tema que es de interés público. Yo tengo un dato, una estadística que es aproximada. Yo digo que 99 de cada 100 personas no saben qué esperar de un coach. Y eso, para quienes nos dedicamos a esto, debería alarmarnos como mínimo. Previo a dar paso a nuestro gran invitado del día de hoy, David Murphy, quiero enfatizar en un asunto relevante, importante. Las opiniones aquí expresadas en este video, pues obviamente pertenecen a los participantes de este debate, de esta tertulia, y son expresadas con total libertad, ya que la presencia de todos quienes estamos aquí es totalmente voluntaria. El propósito de nuestro contenido es fomentar una discusión informada y el intercambio de ideas acerca del coaching. Este canal no se hace responsable de la exactitud, veracidad o integridad de la información compartida por los ponentes, nuestros invitados o los asistentes, ni de las consecuencias que pudieran derivarse de su visualización o interpretación. Te recomiendo a ti que estás viendo esta grabación, verifica la información por tu cuenta y mantén tu espíritu crítico. El lenguaje y las expresiones utilizadas son responsabilidad de quienes las emitimos. Este video cumple con las directrices de la comunidad, en este caso de YouTube, y se publica con fines educativos. Bien, pues gracias por estar acá. Les voy ahora a presentar a David Murphy. Si me parecen, voy a hablar de él y de su semblanza. David ha dedicado los últimos 20 años de su vida en formarse en el mundo de la facilitación de procesos de cambio, coaching, formación y capacitación. Tiene la licencia como Master Trainer en el campo de la neurosemántica y programación neurolingüística por parte de la Sociedad Internacional de Neurosemántica. Es una de las 6 personas con ese nivel en todo el mundo. También tiene la licencia como Trainer and Consultancy de la NLP University de la Universidad de Santa Cruz, California, y es uno de los 3 entrenadores del modelo de Meta Coaching System en Latinoamérica y uno de los 9 en todo el mundo. Podría seguir leyendo todos los logros y acreditaciones que tiene David, pero me interesa mucho más escucharlo a mí y a todos quienes estamos acá. Entonces, te doy la más cordial de las bienvenidas, David. Aprecio muchísimo que hayas hecho un espacio en tu agenda para estar en este espacio. Y dice Laura, David Murphy, maestro y gran amigo. Perfecto, ahí están los comentarios. La porra te saluda, como decimos en México, pero de buena manera en este Sí. caso. Y el micrófono está abierto para ti, para todos quien quiera participar. Vamos empezando con la pregunta obligada, David. ¿Cómo interpretas tú al coaching? Y de ahí nos vamos a ir por el tobogán para ver qué tantas cosas hay que aclarar de ahí en adelante, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te Como, late empezar por ahí o tú tenías sí, otra idea? claro, claro, ¿Sí? como hilo de media, diría. Como hilo de media. Sí, vámonos. Pues, primero que nada, gracias, Jaime, gracias por la invitación, gracias por brindarme esta oportunidad pues, de compartir un poco la perspectiva que tenemos del coaching en la escuela del Meta Coaching System y, pues por la confianza, definitivamente. Gracias a ti, gracias al foro, a las personas que nos están acompañando, muchas gracias. Algunas conocidas, por cierto, otras todavía no, pero seguramente serán conocidas. Pues mira, si la pregunta es cómo entendemos el coaching Sí. en esta escuela, en la escuela del Metacoaching System,
Entendemos el coaching como conversaciones amorosamente despiadadas, Ujú, y ahorita digo por qué, amorosamente despiadadas, para facilitar procesos de cambio en nuestros coaches, en los clientes. O sea, ujú, no solamente pensamos en el coaching como una metodología para lograr objetivos, digamos que en términos muy básicos, pues sí, eso es lo que, digamos, un coach hace, facilita el proceso para que un coachee se mueva de un estado actual a un estado deseado ujú, a través de diferentes recursos que encuentra el propio coachee a través de la facilitación del coach. Y bueno, como el nombre mismo lo dice, coach, pues se refiere a vehículo, literalmente. O sea, si nos ujú. vamos a la etimología de la palabra, un coach es el vehículo, entre comillas, porque habría que ser cuidadosos en esa metáfora, el vehículo que mueve de alguna forma al coachee del estado actual, el estado deseado. Ujú, Ahora, ¿por qué decimos que es amorosamente despiadada? Porque en metacoaching aprendemos a apreciar realmente a las personas, a valorarlas, a sí. amarlas. Nuestros clientes son lo más importante. Eh, Ujú, el coaching siempre, desde nuestra perspectiva, el coaching siempre se trata del coachee, nunca del coach. ya. El coach solamente facilita. Y en ese sentido, pues es amoroso porque queremos que el coachee no solamente logre su objetivo, sino viva un proceso de transformación profunda, eh, se acerque a, por lo menos inicie el camino hacia su propia autorrealización, y en ese sentido es amoroso y despiadado porque el coaching, si no tiene el ingrediente del desafío, nosotros decimos que no es coaching. Si no hay desafío, no es coaching, es una conversación, puede ser una conversación entre amigos, como la podrías tener con un familiar, con un amigo, con un colega. Sí. Lo que hace especial las conversaciones del coaching es esa combinación entre el cuidado, la empatía, el apoyo, que obviamente son parte de las habilidades centrales, pero al mismo tiempo el desafío. Desafiamos, retamos, Ujú, buscamos que el cliente, el coachee, descubra más de lo que eh, él o ella misma no sabe todavía de lo que es capaz, ¿no? ya. Digamos que eso sería como introducción, Jaime, ¿no? Padrísimo. ¿Cómo Padrísimo. piensas? Muy, muy, muy bien. Veo, déjenme ver, miren, Pablo, Norman, Laura, Antonio, Leonardo, Claudia, Víctor Manuel y Guillermina, además de Minerva, pero Minerva viene invitada mía. Y, o sea, todos los que no mencioné ya los conocía. A estos que mencioné, me imagino que vienen porque te siguen a ti, David, ¿verdad? Me imagino que es Sí, por ahí. sí, sí, sí. Súper. Yo digo esto por lo siguiente, tanto Roy, Héctor, Marilia, Guille y David están junto conmigo un poco más contextualizados, quiero pensar, en las sesiones previas que hemos tenido y además nosotros tenemos como nuestra bandera, si lo podemos decir así, una obra que se publicó hace casi 5 años, que es una tesis doctoral que se llama La Teoría General del Coaching. Nuestras entrevistas con la gente que acepta venir acá con nosotros es justamente para preguntar primero de su conocimiento y luego si estaríamos dispuestos a comparar los hallazgos que se mostraron con esta tesis o lo que se propone con lo que nuestro invitado y la gente que viene tienen por compartir. Ahora, lo que nosotros no queremos es que esto parezca como si fuera una lucha de tú estás mal, ¿ok? Ujú, No, no va por ahí, pero sí es importante y quiero que todos lo tengamos en cuenta, que estos espacios son para saber cómo de aquí, o sea, después de este conversatorio, cómo vamos a ayudarle al coaching a que le vaya mejor, ¿ok? No es un tema en el que viene David y Jaime
a que sus egos se acrecienten o se disminuyan. No, es claro, la manera como David está interpretando el coaching y la manera como Jaime, o por decir X nombres, está interpretando el coaching, ayudan a que el coaching siga evolucionando o no. Eso es básicamente la idea. Entonces, para que si alguno de ustedes, que es la primera vez que nos acompañan, de repente sienten esta necesidad, este enchilamiento, este picoteo, esta piedrita en el zapato y dicen, a ver, yo quiero intervenir aquí porque tengo o este comentario o esta duda o no estoy de acuerdo. De eso se trata, ¿ok? De eso se trata. Vamos aquí a hacer importante poner sobre la mesa las ideas más allá de que de repente pequemos en creer que nuestras personas y nuestros oficios son lo mismo. No son lo mismo, ¿ok? Somos mucho más que nuestros oficios. Entonces, ese es por iniciar. Y dicho esto, David, lo comento porque hay algo que nosotros hemos encontrado y que resulta ser cada vez más evidente en donde con esta explicación que tú me das de coaching, yo podría imaginarme que si la palabra coaching no existiera, ¿ok? Y yo pienso, oye, mi tía que estudió constelaciones familiares, que estudió homeopatía, que estudió psicoterapia de la que tú quieras, y que es una mujer muy amorosa y que está al servicio de la humanidad. Si yo me hubiera imaginado a alguien sin decir coaching, digo, eso hace ella. O sea, eso, lo que dijo David, eso lo hace ella. Entonces, la pregunta sería, ¿qué de lo que hace un coach no hace nadie más? ¿Cómo podemos diferenciar al coaching de los demás estilos? Porque los demás estilos pueden decir, oye, a ver, David. Yo como psicoanalista, yo amo a mis clientes o pacientes, ¿eh? Yo también estoy al servicio de ellos al 100. Entonces dices, bueno, ok, pero yo como coach hago algo que tú no haces, claro, ¿sabes? claro, Por claro. ahí va la cuestión. ¿Qué puede ser? Oye, está buenísima la pregunta, porque creo que hace falta ese tipo de preguntas justamente para poder definir muy bien qué es coaching y qué no es coaching, Correcto. por un lado, porque creo, quiero hacer dos observaciones antes de responder. Sí, Una sí, es que nuestra tendencia, sí, y estoy incluido, por supuesto, nuestra tendencia es a responder de una manera abstracta, global, y pues suena muy bien la respuesta, pero pues ahí vienen estas posibilidades como tú lo planteas. Oye, pues eso mismo hace mi tía que hace constelaciones familiares, facilita procesos de cambio claro, y claro. ama a la gente y desafía. Y eso mismo hace un terapeuta. Y, pues, es cierto, y tiene que ver con no dar suficientes referentes específicos, con suficientes detalles, ¿no? Entonces, Sí, eso por un lado. Y por otro lado, creo que la tendencia que ha habido en los últimos años es que se ha mal usado el término del coaching, claro, se ha usado claro, de manera desbordada, sin límites, y entonces pues, hoy en día se le llama coach a cualquier persona que se para frente a un grupo, por ejemplo, y da una charla, sí. que eso no es coaching, eso es en todo caso capacitación o una charla Sí, claro. motivacional, Un pero bueno, conferenciante y o listo. una conferencia, etcétera. Respondiendo más puntualmente a tu pregunta, Sí, digamos, podríamos comparar el coaching con cuatro campos que son muy parecidos, o sí, parecidos, ¿no? Le voy a quitar el muy, que son parecidos. sí, Uno de los campos es la consultoría. sí, ¿Qué distingue al coaching de un consultor? Que el consultor hace un diagnóstico, interpreta, por lo tanto, es lo que está sucediendo y hace su propio diagnóstico y da consejos, sugiere qué hacer. En sí, coaching no hacemos eso. ¿No? Una, no diagnosticamos ni damos consejos, por lo menos no en nuestra escuela de coaching. ¿No? ya. Podríamos compararlo con psicoterapia, que mucha gente de hecho piensa que el coaching es como una manera
disfrazada de la psicoterapia eh, Sí, y nada que ver. La psicoterapia, un psicoterapeuta lo que hace es de alguna manera sanar heridas, eh, un poquito, aunque suene raro decirlo así, componer situaciones del pasado. sí, eh, y en coaching no hacemos eso. No componemos personas, para empezar, porque no pensemos no creemos que estén descompuestas y claro. tampoco sanamos heridas del pasado porque no es el enfoque del coaching, ¿no? Podríamos compararlo con capacitación, como lo dije antes, porque mucha gente piensa que es eso, Ujú, sobre todo porque el entrenamiento, capacitación, sobre todo porque la palabra coach se usa en el campo de los deportes claro. y lo que hace el coach, pues es en realidad es entrenar a su equipo. Y entonces esa confusión puede trasladarse al tipo de coaching que hacemos nosotros, como si fuera capacitación, entrenamiento. Un capacitador, un entrenador, pues lo que hace es enseñar, transmitir conocimientos. En coaching no hacemos eso. Ujú, Finalmente podríamos compararlo con mentoría o tutoría, ¿no? Un tutor pues, lo que hace es guiar al mentí, ¿no? En aquello que quiere desarrollar cierta destreza y el claro. mentor tiene esa destreza y lo va guiando, le va diciendo cómo seguir el camino, Exacto. eh, usando su propio expertise como modelo y en coaching no hacemos eso. Ahora, ¿qué es lo que nos distingue en el coaching o qué es lo que nos hace únicos si comparáramos ya no solamente con psicoterapeutas, sino como tú decías, con una persona que hace constelaciones familiares, que hace acupuntura, que hace cualquier otra cosa y Sí. que busca ayudar al cliente a vivir un cambio? Ujú, Lo que nos hace distintos es que nuestro expertise está justamente en conocer cuál es la estructura de la experiencia subjetiva, ujú, cuál es la estructura del cambio. Es decir, el cambio en un ser humano tiene una estructura, tiene un orden. mm. Ese es nuestro expertise. El comportamiento humano también tiene un orden, tiene una estructura. O sea, por dar ejemplos, una persona que se enoja muy fácilmente durante el día y todos los días y está harto de enojarse porque le trae muchos problemas, Le enoja enojarse. se Sí, enoja enojarse, ándale, pero no sabe cómo cambiar eso. sí. Bueno, sus enojos tienen una estructura. Mm, Hay un orden, los enojos los está generando él mismo o ella misma. mm, Y por lo tanto, lo que hay que descubrir es cuál es la estructura con la cual se está generando esta experiencia, porque una vez que descubrimos cuál es esa estructura, cuál es ese orden, podemos cambiarlo. Y al cambiarlo, pues generamos un cambio. Entonces, por eso decía, el expertise de un coach está en cómo funciona el cambio, cuál es la estructura del cambio, en qué etapa del cambio se encuentra el cliente, porque hay ya. diferentes estadios, etapas, para saber entonces, bueno, ahí es donde va a estar, digamos, el enfoque de la sesión de coaching. eh, y yo creo que eso es en principio lo que nos hace diferentes Ujú. de las demás metodologías campos de ayuda. Bien. A ver, ya tenemos aquí el primer valiente, Guille Tapia, desde el Cono Sur en Argentina, artista. Guille, bienvenido, Guille. ¿Quieres hacer pregunta? Adelante. Gracias, gracias, Jaime. Eh, bueno, gracias por este espacio. Realmente gracias, David. Me quedo con la pregunta. Tengo varias preguntas, pero voy a hacer una sola. Sí, Eh, Cuando dices que el expertise del coach es como observar una estructura, ¿no? Me pregunto si la psicología no hace eso, ¿no? Pero ahora, ¿en qué etapa se encuentra el coach también? O sea, mi pregunta es puntual. Mm, ¿Cómo tú como coach consideras en qué etapa estaría el coachee? ¿A través de qué metodología o cómo te darías cuenta en qué etapa estaría, ¿no? El coach, claro, tu cliente, ¿no? claro, buenísimo. Sí, gracias, Guille, por la pregunta. Eh, para responder esa pregunta tendría que responder otra antes. mm, Y la pregunta es, ¿qué modelos usamos en el Meta-Coaching System que nos guían ujú, ujú, como coaches? Y usamos 7 modelos distintos. ujú,
Uno de los modelos es el modelo de comunicación de la PNL, la programación neurolingüística. Ujú, Otro de los modelos que usamos es el modelo de metaestados, que es un trabajo que ha venido desarrollando el doctor Michael Hall en ujú, el campo de la neurosemántica, metaestados. Otro de los modelos que utilizamos es el modelo le llama Michael, también le llama, eh, ¿por qué lo desarrolló? El modelo Matrix o Matrix, ujú, que nos guía para entender en términos de sistemas de creencias en qué matriz de las que existen como diferentes clasificaciones está, digamos, enfocado si fuera el caso, donde se encuentra atorado o atorada nuestra clienta, o dónde habría que enfocarnos más para ayudar a facilitar el cambio. Entonces, modelo Matrix, usamos el modelo de benchmarking también para medir los cambios a través de los comportamientos observables. ujú. Eh, Tenemos el modelo de los ejes del cambio y ahí es donde voy a responder la pregunta, los ejes del cambio, nada más para que mantengas eso en mente, Guille. Y tenemos el modelo de los cuadrantes de la autorrealización, que todo eso viene de la psicología de Abraham Maslow, la psicología de la autorrealización, y usamos el modelo de facilitación como tal. Entonces, digamos, esa sería como la respuesta previa. Si nos enfocamos en el cambio como tal, el modelo de los ejes del cambio nos indica que hay cuatro estadios en el cambio. Toda persona que sufre un cambio o lo vive, sufre o vive, lo vive a través de cuatro estadios. El Ujú, primer estadio la primera etapa es la etapa de la motivación. Para poder generar un cambio necesitas tener motivos. Motivación viene de motivos. ¿Cuáles son tus motivos para hacer ese cambio? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué beneficios buscas? ¿Qué eh, efectos secundarios positivos buscas, etcétera? Entonces, y también de qué estás huyendo, porque la motivación tiene dos, por eso se llama un eje, ¿no? El eje de la motivación, por un lado, de qué te estás alejando, qué te duele, que ya no quieres, y por otro lado, eh, hacia dónde te estás acercando, cuál es el placer que buscas o los beneficios, etcétera. Ese es el primer estadio y tiene dos extremos: dolor, alejamiento, o placer, acercamiento. Luego, el segundo estadio o eje es el eje de la decisión. O sea, la persona puede estar muy motivada para generar el cambio, pero no se ha decidido. ujú, Necesita tomar la decisión y para tomar la decisión generalmente necesita tener, si lo vemos también como un eje, necesita tener un análisis de cuáles son los pros y los contras o las ventajas y desventajas de realizar el cambio, porque solo cuando tiene suficiente información en ese sentido está listo para irse al siguiente punto, que es propiamente la decisión. Ya está decidido, ya tomó la decisión, ok. O todavía están en el análisis. Ese sería el segundo estadio o eje de los cambios. Luego, el siguiente eje es el eje de la creación. ujú, Una persona que ya tiene los motivos suficientes, la motivación, ya tomó la decisión, necesita crear un plan. Y no siempre es un plan escrito, puede ser un plan mental. Necesita desarrollar el mapa necesario, el mapa mental necesario para poder ejecutar ese cambio, para poder llevarlo a la realidad. Y entonces, ok, de qué distinciones necesita, qué recursos necesita, qué creencias necesita. Ahí es donde entra todo, digamos, el enriquecimiento del mapa, para que entonces el siguiente punto en el mismo eje sería la realización, ¿no? Eh, y el último estadio es la integración del cambio. Eh, Cuando ya implementó el cambio la persona, pero recibe feedback de el plan que diseñé es el adecuado porque me está acercando hacia lo que quiero, o tengo que hacer ajustes, necesito variar algunas cosas, hacer algunos ajustes en el plan para que mi ejecución pues vaya alineado hacia lo que quiero y entonces finalmente se solidifique el cambio, ¿no? Entonces son cuatro estadios con dos extremos cada uno de ellos
Y en ese sentido, podemos, escuchando al cliente, determinar, ok, pareciera que este cliente sí tiene los motivos suficientes, o sea, la motivación ya la tiene, pero no se ha decidido, le falta hacer ese análisis para tomar la decisión. Bueno, ahí me voy a enfocar. Ujú. O no, ya tomó la decisión, pero lo que no tiene claro es cómo ejecutar la decisión, cómo no tiene un plan, no tiene un mapa. Ah, ok, bueno, pues ahí nos enfocamos en la sesión. En ese sentido es que podemos determinar, basándonos en este modelo, en qué etapa del cambio se encuentra nuestro coaching. No sé si responde tu pregunta, Guille. Sí, 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 muchas gracias, David. Al Sí, sí, contrario, gracias por tu tiempo. igual me quedo pensando atrás Yo, yo, en la aplicación de eso. Me parece muy claro, interesante. antes de dar la palabra a tu tocayo, David, Sí, yo quiero saber si te sigo. Todo lo que tú me dices, no, no, no. El 90% de lo que me dijiste es cómo entendemos al cliente, ¿verdad? O sea, ujú, cómo se comporta nuestro cliente, ¿correcto? sí, sí, Y la última parte fue, ¿qué le corresponde al coach decidir para intervenir en ciertos puntos específicos de esa estructura desde donde el cliente se mueve, ¿no? claro, Vale, sí, claro, sí, sí, ok. sí, Ahí yo también tengo una pregunta, pero primero David. Adelante, David. vale, Estimado tocayo, mucho gusto y muchas gracias por tu igualmente. tiempo. Me pareció bastante rico los modelos que nos platicabas y claramente con ese eje de cambio de identificación de tus estadios, se identifica, usted hace una evaluación del consulting para ver en dónde está parado y cómo me imagino que puedes utilizar las demás herramientas alrededor. Pero la duda que me surgió es, y viendo todos tus modelos que nos acabas de mencionar, es ¿cuál es el método que utilizas para generar la atención o el desafío y que motives que el coachee tenga este trigger que lo mueva? Claro, ¿Cuál es el evitando, me imagino, instrumento? la metodología, el método, Ah, ok, ok. que ¿Me yo repites me la pregunta? imagino, Porque te escuché muy bajito, tocayo. perdóname, si quieres, a ver, voy a abrir un poquito más alto. ¿Cuál es el método para Ajá, generar la atención o el desafío y motivar a ok, tu coachee en las consultas? ok. Eh, pues como tal metodología para desafiar no hay una específica. Lo que usamos son preguntas desafiantes, preguntas que de alguna manera buscan información que en ese momento el coachee aparentemente no tiene a su alcance o no tiene por lo menos de manera consciente. A su alcance sí, corrijo, no tiene de manera consciente. Y entonces hacemos preguntas que lo empujen a dar más de sí mismo. O sea, por ejemplo, a veces desde la primera pregunta, que ahí entramos en esta parte muy importante, yo diría que nuestra metodología, la del metacoaching, en un 75% es no directiva, 25% sí tiene algo de dirección. En ese primer approach que implica la pregunta de qué es lo que te gustaría lograr al final de esta conversación o de esta sesión para definir el objetivo, a veces el cliente se malbarata y pone objetivos que podrían ser como mediocres o muy pobres. Y desde ahí podríamos empezar a desafiar preguntando, ¿eso es todo lo que quieres? ¿Hay algo más ambicioso que puedas querer? ¿No? Si sospechamos que de alguna manera lo que nos está planteando es pequeñito, ¿no? Comparado con lo que podría alcanzar, ¿no? Desde la primera pregunta podemos desafiar, ¿no? O más bien desde la primera respuesta, pero básicamente respondiendo a tu pregunta es a través de preguntas que desafiamos. Eh, por ejemplo, déjame dar ejemplos porque ahí es donde creo que podemos encontrar mayor riqueza. Supongamos que
En algún momento mi coachee me dice, eh, pues sí, lo que estoy buscando es aprobación de otros. Ok, y entonces yo le pregunto, ¿aprobación buscando qué? Pues ser aceptado. Ok, entonces lo que me estás diciendo es que quieres sentirte aceptado por otros. Sí, puedo desafiar preguntando, ¿y tú ya te aceptaste? O sea, una simple pregunta puede ser desafiante en ese sentido, ¿no? Eh, ahora, y aquí a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero creo que es importante decirlo. La parte donde consideramos que el metacoaching sí es directivo porque dirigimos la conversación una vez que ya tenemos establecido el objetivo, que eso lo pone el cliente, la agenda siempre es del cliente o del coachee, el tema siempre lo pone el coachee, etcétera. Hacemos muchas preguntas para que él o ella misma descubra lo que tiene que descubrir, porque partimos de la premisa de que tiene todos los recursos necesarios para lograr sus objetivos, por un lado, y por otro lado, estamos convencidos que la persona experta en sí misma es uno mismo. Entonces, le hacemos preguntas para que él o ella descubra. Pero una vez que estamos en la conversación y escuchamos algunas, por ejemplo, distinciones que probablemente el cliente no tiene, por dar un ejemplo, el cliente no sabe diferenciar entre autoestima y autoconfianza. Ahí hacemos preguntas para desafiar esa carencia de información que el cliente tiene. O sea, podemos preguntar, pareciera que estás entendiendo tu autoestima como sinónimo de autoconfianza. ¿Es así? Pues sí, que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y entonces podemos hacerle algunas, eh, podemos quitarnos de alguna manera la gorra de coach y ponernos la gorra de, déjame darte una distinción, un poco de capacitación sería en este caso, déjame proveerte una distinción. Hay una diferencia sustancial entre autoestima y autoconfianza. Autoestima se refiere a el valor inherente que tienes como ser humano desde el momento en el que naciste. Eres valioso, vales porque existes. Y autoconfianza depende de tu nivel de destreza en el campo del que estemos hablando. No puedes tener autoconfianza en algo que no dominas. No puedes tener autoconfianza para pilotear un avión si nunca lo has hecho ni has aprendido. No tiene nada que ver autoconfianza con autoestima. Y entonces, esta breve explicación ayuda al coachee a tener un enriquecimiento en su mapa en ese momento de una distinción que no tenía. No sé si me explico. Ahora, ¿de dónde salen esas distinciones? Eso es importante porque no es un invento que alguien se sacó de la manga, y lo que nos rige de alguna forma, no, de muchas formas diría yo, en el Metacoaching System es la psicología de la autorrealización que ya mencioné antes. Todo el trabajo que hizo Maslow, cómo los seres humanos, nuestra necesidad última y la que nos hace humanos es la de autorrealizarnos, y tiene que ver con vivir valores, con trascender, con etcétera. Eh, 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 hay mucha información en la pirámide de las necesidades, que no nos dieron, y que gente como el doctor Michael Holp se ha encargado de ordenar, clasificar, volver medible, volver práctico, pragmático, todo eso que hizo Maslow, que fue una teoría fantástica, pero que lamentablemente se quedó en teoría, ¿no? Entonces, bueno, como eso, hay más cosas que donde nos volvemos directivos. Por ejemplo, las distorsiones cognitivas, no sé si alguna vez han escuchado de ellas, que vienen de la psicología del desarrollo, aunque están también ligadas a la autorrealización. Distorsiones cognitivas, cuando las escuchamos y son relevantes para el objetivo del cliente, las desafiamos. Si no son relevantes para su objetivo, o sea, no desafiamos por desafiar, ¿no? Desafiamos cuando vemos que algo se está interponiendo entre el estado actual del cliente y el estado deseado. No sé si con esa explicación te respondo, a lo mejor hasta de más, Dave. No, súper bien, tocayo. De verdad, muchas gracias. Al Sí me contrario. diste claridad de el tema de la directividad de cuándo entra en su modelo, ¿no?
y es Sí, claro. claro. Gracias. Tengo acá a Víctor, dice Víctor Manuel Esparza. Soy Víctor, Metacoach. Espero que mi pregunta complemente lo que nos explica David. ¿El método o la herramienta está en el modelo que mencionó David con modelo de facilitación? Dos puntos, rapport de escucha, preguntas, etcétera. David, signo de interrogación. Sí, es cierto, así es, Víctor. Eh, el modelo de facilitación lo representamos con dos ejes. Uno de los ejes tiene que ver con nutrir la relación con el coachee, y eso lo hacemos a través de, en principio, de la habilidad de apoyo, que ahí es donde entra el rapport, la igualación, etcétera, todo lo que implica el apoyo. También con algunas preguntas, con recibir retroalimentación por parte del coachee y tomarla bien, cualquier retroalimentación, tomarla bien, no volvernos defensivos, etcétera. Con eso nutrimos la relación y luego el otro eje, o sí, el otro eje que ya tiene que ver con el desempeño y con el desafío, es donde hacemos preguntas de desafío, donde hacemos preguntas de prueba, ponemos a prueba lo que estamos alcanzando a entender, hacemos meta preguntas, que son las que de alguna forma entran al sistema de creencias, o lo que nos permite entrar al sistema de creencias de nuestro coachee, y ahí es donde podemos hacer todos estos desafíos cuando detectamos creencias limitantes o excusas o ese tipo de cosas. Ujú. Ok, Guille, te doy la palabra y después yo hago una pregunta. Dale, Guille. Bueno, gracias David. Dos preguntas. Entonces, de todo lo que cuentas, David, ¿cuándo no eres directivo? Esa es una. Y la otra es si el hecho de distinguir cuestiones, porque a mí también me ha pasado como coachee, si a mí distinguir si es autoconfianza o autoestima o autoestimulación, por decir, si realmente esa distinción a mí me orienta y me sigue orientando hacia mi objetivo o no me desvía eso. El hecho de saber o no saber no quedaría en algo intelectual solamente o tú consideras que esa distinción intelectual ayudaría al coachee a un mayor esclarecimiento. Son dos Sí, preguntas, David. ok. Voy a responder primero la segunda y luego la primera, Guille. Eh, hacemos ese tipo de más bien, escuchamos ese tipo de distinciones e intervenimos solo cuando el tema está relacionado, es relevante para el logro del objetivo. Si no es relevante para el logro del objetivo, yo puedo escuchar esa distinción o esa carencia de distinción que la persona está confundiendo autoconfianza y autoestima, pero si no está directamente relacionado con el objetivo que estamos tratando, ni siquiera lo observo, ¿no? Entonces, ese es un criterio que utilizamos. Siempre y cuando esté dificultando que el cliente se mueva y logre su objetivo, es cuando hacemos este tipo de intervenciones. Y además, como bien dices tú, la pura teoría puede no ser suficiente. A veces, ya como una intervención más profunda, aplicamos alguna técnica, además de la distinción teórica de saber diferenciar, como este ejemplo, hablando de este ejemplo, ¿no? De la autoconfianza y la autoestima. Y la primera pregunta, pues, o sea, ¿en qué momentos no somos directivos? La mayor parte del tiempo, porque el objetivo lo pone el cliente, o si es un problema, lo plantea el cliente. Eh, hacemos preguntas para que él o ella descubra lo que tiene que descubrir. Creo que lo dije antes en el metacoaching y creo que en la mayoría de las escuelas serias de coaching tenemos estas máximas. Una de ellas es que el cliente tiene todos los recursos necesarios para lograr sus objetivos y sus sueños. Dos, el cliente es el experto en sí mismo, no el coach. Tres, el coaching siempre trata del cliente, nunca del coach. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos en el entrenamiento del metacoaching para que los coaches, cuando coachen, vayan más limpios, más transparentes,
es una técnica que le llamamos quitando al ego del camino, porque cuando el ego está en medio de la conversación de coaching, es como yo como coach tengo que lucirme, yo tengo que lograr que mi cliente logre el objetivo, porque si no, yo soy el que queda mal. No, 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 no. El coaching nunca se trata del coach, se trata del cliente, del coaching. El coach solamente es el facilitador y en ese sentido, eh, insisto, yo diría que un 70-75% de toda la conversación, si es una conversación de 60 minutos, es no directiva, porque le hacemos preguntas, le hacemos más preguntas, le damos retroalimentación sobre lo que estamos escuchando, etcétera. Solo es cuando encontramos estas distinciones que son críticas y que son relevantes al cliente, digo, al objetivo, o distorsiones cognitivas o alguna incongruencia. El cliente afirma algo como valioso, pero en su discurso nos muestra algo contrario, pues es un momento de confrontar esos puntos ciegos o incongruencias, o si de pronto se desvía del tema que estamos conversando, podemos interrumpirle y preguntarle, esto que me estás diciendo, ¿cómo se liga con el objetivo? No, no tiene ninguna liga, ok, entonces volvamos a centrarnos. En ese sentido, somos directivos, pero somos directivos hacia algo que el cliente ya estableció como su objetivo, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta y Está bien, sí, sí, sí. En parte sí, pero no quiero ocupar demasiado tiempo en un debate. Pero muchísimas vale, gracias, vale, David. vale. Sí, No, al gracias. contrario, un placer. A ver, David, desde lo que tú nos compartes del porcentaje de directividad, eh, yo me imagino que esa es la mentalidad que tienen todas las asociaciones del mundo donde permiten un poco de directividad. ¿Cómo vamos a garantizar que el coaching pueda ser no directivo si estamos permitiendo directividad? Bueno, es una muy buena pregunta, Jaime, y francamente pienso que un coaching 100% no directivo no sería coaching. ¿No sería al Eh, revés? no, porque, O sea, un o sea, coaching que es no directivo es lo que debería ser coaching realmente. yo lo dudo, francamente, O sea, porque tú dudas que sea posible o tú dudas que se llame coaching? no, dudo que sea posible, Ah, ok, ok. porque, o sea, si solo te limitas a hacer preguntas para que el cliente descubra, eh, y aún así las preguntas las hace el coach, Ujú. las elige el coach. No puede ser no directivo en un 100%, pienso, es mi opinión. No, porque yo estoy escuchando lo que me dice mi coachee y formulo una pregunta según mi propia estructura, mi propia Claro, guía, mi propia formación. y te entiendo. Aquí el tema es el siguiente. Ojo, en pro del coaching, ¿eh? Si no sé quién de aquí, además de coaching, tiene otra formación, pero imagina tú que aquí viene un psicólogo clínico y dice, yo tampoco soy entonces 100% no directivo y entonces no tendría caso que le llamen coaching porque yo también puedo hacer eso y le voy a decir que es parte de mi labor como psicólogo. Claro, claro. Entonces, Pero, ¿cuál es la garantía que le damos nosotros al coaching si decimos, miren, vamos a declarar públicamente que como coaches no sabemos garantizar la no directividad al 100%, fracasamos, pero hacemos algo distinto, no sabemos qué es, pero lo estamos intentando. ¿Cómo resolvemos eso? pues realmente es una pregunta muy buena. No, no sabría en este momento cómo responderla, Sobre todo para Jaime. los psicólogos que tanto nos atacan, ¿no? No, yo soy psicólogo, de hecho, yo tengo Ah, formación mira, por como ejemplo. psicólogo. Ok. Ah, y no, o sea, no mezclo una cosa con otra. Eso sí, soy muy estricto eh, entre comillas, porque al final de cuentas, pues, estamos tratando con la psique humana. O sea, O sea, por eso decía, ¿tú consideras, David, que la base del coaching es la psicología? yo creo que tiene una muy buena parte de psicología, sí, sí.
O sea, a diferencia de un psicólogo o de un terapeuta que te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer y te da consejos y te, te guía de una forma mucho más directiva. Ahí sí es directiva, a veces impositiva, ya ni siquiera es directiva, sino impositiva. Sí. Creo que el coaching en ese sentido es mucho más limpio, más respetuoso con las decisiones del cliente. Ah, ok, o sea que le, le estás dando al psicólogo que es menos respetuoso. Ok, Sí, ok, ok, yo ok. sí lo creo. Yo Ya, sí ya, lo está bien, creo. está bien. No, digo, aquí estamos sin pelos en la lengua. O sea, está bien, adelante, adelante. Entonces estamos Yo sí lo buscando, creo. entre mayor respeto, mejor coaching, vamos a llamarle así. Exacto, exacto. O sea, se trata de respetar la decisión del coachee Sí, en términos de cuál es su objetivo. sí. Eh, respetamos, o sea, por ejemplo, hacemos muchas preguntas abiertas, como por ejemplo, una cerrada. ¿Necesitas un plan para esto? Sí, ok, ¿cuál es el plan? ¿En qué consiste el plan? ¿Cuál es el primer paso? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una guía de preguntas que no es para una entrevista, sino es una guía específicamente, le llamamos el embudo de los objetivos bien formulados, que nos sirve Mm, para establecer el objetivo bien formulado. Y una de las preguntas, por ejemplo, la pregunta número 7 es, ¿qué necesitas hacer para lograr el objetivo? O sea, se lo dejo al cliente, ¿qué necesitas hacer para lograr el objetivo? ujú. No, pues necesito eh, descubrir qué me está limitando. Ok, cuando dices qué te está limitando, ¿a qué te refieres? Pues no Claro. sé, a lo mejor una idea, a lo mejor una actitud y todo eso, o sea, yo lo voy anotando, Sí, son palabras que usa el cliente. y si un cliente te dice, me está limitando tus preguntas confrontadoras, ¿qué le dirías? Le diría gracias por esa retroalimentación. Ok. Eh, Ya te metió en un problemón porque se supone que metacoaching haces preguntas desafiantes, ¿no? Y si no las puedes hacer, ¿cómo le haces? no, pues cambio mi estilo o pongo un marco y le digo, si te estoy desafiando es porque quiero lo mejor para ti. Eh, Desafiarte es una manera de cuidarte. Eh, yo tengo fe en tus capacidades, en tus posibilidades, a lo mejor más de las que tú tienes. Creo mucho en ti, tal vez más de lo que tú crees, y por eso te desafío. Pero si no quieres que te desafíe tanto, puedo bajarle 2 rayitas y no tengo problema. Y el desafiador, perdóname que interrumpa porque de repente las ideas se me vienen muy rápidas. El desafiador es directamente proporcional a su ego o, o inversamente proporcional. ¿El ego del coachí te El refieres? coach. O sea, el coach desafía directamente proporcional al nivel de su ego para yo soy el don desafiador, tengo el ego grande, o desde tu perspectiva es entre más desafío, más humilde soy. Eso, exactamente. Mm. Entre más desafío, más humilde soy. A pesar de que Eh, quiera yo cambiarlo con mi perspectiva. no, o sea, lo desafío siempre buscando que logre su objetivo. Desde donde el coach cree que necesita meterse Exactamente, exactamente. humildemente. Exactamente, Ya. exactamente. Sí, 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 sí. Y nunca, esto es bien importante, nunca hacemos aseveraciones. O sea, como, por ejemplo, oye, supongamos que tú eres mi coachee Sí, sí. y tú me dices, no, pues es lo que dije hace rato, ¿no? Y yo te digo, ah, entonces tú no distingues autoconfianza de autoestima. Estima. Ujú. Ya lo hice como una aseveración Mm, y eso no, nosotros no lo hacemos. En todo caso es eh, pareciera que estás confundiendo autoconfianza con autoestima. ujú. ¿Conoces la diferencia? No, no conozco. Ah, ok. Pero entonces, o sea, hago una pregunta de manera tentativa. O supongamos que me dices, "No, es que mi jefe siempre me hace perder la paciencia y me hace Ujú. enojar". Ok. Una escucha inferencial, lo que estoy infiriendo en tu aseveración, Sí, sí, y suposición, conjetura, interpretación es lo mismo. Ajá. lo pondría de manera tentativa. Lo que estoy alcanzando a escuchar, y corrígeme si estoy equivocado, es que de alguna forma me estás diciendo que tu jefe tiene el poder sobre ti
sobre tus emociones, porque te hace enojar. Dime, ¿es así? ¿Le estás entregando ese poder a tu jefe? Pero lo hago siempre como pregunta, no como una aseveración. Si el cliente me dice, no, 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 para nada, no, yo me enojo. La, Ah, la- ok, la- la pregunta disfraza la aseveración. sí, no sé si disfraza, lo ponemos de manera tentativa, más que disfraz. La maquilla, así como que justifica. Sí y no, Jaime, porque entonces yo podría decirte, oye, ¿y se te ha ocurrido que podrías hacer tal cosa? Y ya te estoy dando un consejo. Que es lo mismo, Dice, porque si le dices, ¿se te ocurre que podrías, te vendría bien diferenciar una cosa de otra? sí, por eso decía, en ese sentido es que tenemos esa parte directiva, Claro, exacto, porque, exacto, exacto, exacto. o sea, lo que nos rige es la autorrealización. Y Claro, en el trabajo de Maslow hay muchas distinciones que son riquísimas, que si claro. no las tenemos es difícil autorrealizarnos. Vale. Eh, no sé si eso responde. Sí, a ver, levantó la mano Héctor y mientras abres el micro, Héctor, dice aquí Víctor Manuel, gracias. Eh, espérame, y también dijo Leonardo antes, dice Leonardo, un saludo al maestro David. Yo pienso que habría que hacer una distinción entre ser directivo y otra dar órdenes, indicaciones y guías. La parte directiva del coaching es para mantener la sesión en el sentido del objetivo del coachee. ¿Es correcto? Sí, Ok. sí, exacto. Y luego dice Víctor Manuel Esparza, hay un concepto o método que conocemos, creo que quiso decir eso, como validar. En este formato presentas opciones de entendimientos y ayudar a bajar la tentación de directivar, dice Víctor Manuel. Ujú, ujú, Vale, pero lo que yo entiendo es que la tentación, según este modelo, caemos en la tentación en un 15-20%, ¿no? sí, 25 sí. de hecho. Héctor, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, David, por tu presentación con nosotros hoy y por lo que nos compartes. Yo justo me quedé pensando, y creo que han hablado un poco sobre el tema ahora, en el asunto este de la distinción, ¿no? Siguiendo tu ejemplo, vamos a pensar que él no entiende entre los dos conceptos. Ujú, Entonces, asumiríamos que nuestro papel es clarificarle los significados y presentarle los dos conceptos. Ahí es ujú, donde nosotros veríamos que puede haber un riesgo de transferencia porque él no me contrata para que yo le explique conceptos o para que yo le haga ver las fases del cambio y le diagnostique en qué fase del cambio estás. Y entonces, mira, el cambio tiene cuatro momentos, si estás aquí, tienes que ir por estos dos. O sea, ahí, para nosotros, ahí hay un componente de transferencia conceptual. Y a ujú, veces la distinción, un poco como decía Jaime, me parece que puede estar disfrazado este tema, ¿no? De poner como mi interpretación. Yo pienso que él no distingue. A lo ujú, mejor a él no le ujú. interesa distinguir, a lo mejor no lo Claro, requiere o no lo necesita, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser un punto de quiebre. sí. Estamos comentando, entendería este concepto donde tú dices, bueno, hay un porcentaje de directividad en lo que nosotros hacemos. Y ahí un poco viene mi pregunta, ¿por qué el nombre de meta coaching? Yo por meta entiendo lo que está después de, ¿no? Como en el Ajá, clásico libro de Metafísica de Aristóteles, está después de la claro. física. Entonces, entendería que lo que ustedes practican en la escuela es, digamos, una evolución de lo que ha venido siendo el coaching con este componente entre no directivo enfocado en el cliente, pero con cierta dosis de enseñanza, de formación, un poco más de mentoría hacia el cliente? Esa era un poco mi pregunta. Sí. Bueno, meta coaching podría entenderse como tú lo estás planteando, pero en realidad no es ese la razón por la cual le llamamos meta coaching. Desde los modelos que son como el cimiento del meta coaching, que son la PNL y la neurosemántica, eh, nosotros entendemos que el comportamiento humano, o sea, lo que hacemos externamente a través de lo que decimos, lo que hacemos con el cuerpo, nuestro performance, está gobernado por nuestro mundo simbólico, nuestro mundo de creencias, nuestro mundo de significados.
entendimientos, identidad o identidades, etcétera, premisas, principios. Hay una serie de conceptos, de niveles mentales a los cuales le llamamos meta niveles, y nosotros estamos convencidos que un cambio, para que sea duradero en el tiempo, necesita partir de un cambio interno primero. O sea, necesitamos cambiar el mapa, necesitamos cambiar las creencias que sean necesarias, el juego interno, a eso le llamamos el juego interno. Necesitamos cambiar primero el juego interno para que entonces el cambio externo o el juego externo sea duradero. En ese sentido, el metacoaching, le llamamos metacoaching porque trabajamos en el sistema de creencias del cliente. No solamente es performance. Vale. Bueno, no veo ninguna otra comentario o pregunta. Súper. Sí, bueno, ¿Cómo vas, David, hasta aquí, con lo que tenías pensado para compartirnos? No sé si hay algo que digas, a ver, necesito aclarar algo que a lo mejor me faltó o te seguimos preguntando. ¿Quieres preguntarnos tú por dónde nos vamos? Tenemos todavía 30 minutos aproximadamente. La gente también que está acá, también siéntase con la libertad de hacer alguna aclaración o comentario. Creo que estamos Claro. yo lo estoy disfrutando mucho y le agradezco mucho a David su apertura. No, buenísimo. De hecho, me gusta. Me han hecho preguntas, sobre todo tú, me has hecho preguntas desafiantes. Y yo creo que justamente eso es lo que hacemos en coaching, desafiar. O sea, tú lo has estado haciendo y me parece muy interesante. Este, y quizás la pregunta que yo te quisiera hacer o te quiero Sí, hacer es, sí, sí. ¿cómo, cómo sería entonces un modelo de coaching 100% no directivo? Sí, muy bien, muy buena pregunta. Voy a dejar que conteste. Ah, no es cierto, no lo voy a mandar al ruedo, ¿verdad? No, yo te respondo y te voy a compartir un poco de lo que ha sido para mí, haber pasado por los conceptos, ideas y propuesta de gente que hizo grandes aportes, los nombres que tú mencionas, en relación a la programación neurolingüística, la neurosemántica y todo esto. En su momento yo me acerqué a conocerlo y me parecía fantástico. Llegó un momento, David, en el que en el 2015 a mí me reventó la cabeza cuando se me propuso la posibilidad de que entre menos yo interviniera, probablemente eso le ayudaría mucho más a mi cliente. Entonces para mí fue como pero ¿cómo? O sea, no puede ser, ¿verdad? Y empecé a notar, como bien tú lo dices, a nivel de distinguir a a qué yo estaba dándole, como una configuración de dirección o no dirección. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando mi primera certificación de coaching, empezábamos con la sesión y pasaban como 10 15 minutitos y nuestro maestro en ese entonces, nosotros hacíamos alguna intervención con PNL y decía, a ver, paren la sesión ahí, porque ya metiste PNL, eso es PNL, pero vamos a analizar los primeros 12 minutos, los primeros 15 minutos de la sesión donde solo era coaching. Y entonces a mí se me quedó muy grabado y decía, a ver, pero entonces coaching, ¿cuándo, dónde, cómo? Si se va a estar, si va a estar siempre como este recipiente que necesita que le echen más cosas. O sea, entonces, ¿sí puede el coaching solo o no puede solo? ¿O de qué se trata, no? Entonces empecé yo a entender poco a poco que la idea que yo tenía de ayudar estaba firmemente anclada
en que mi participación y mis conocimientos y mis herramientas tenían un rol muy importante en las sesiones. Y entonces me empecé a aventurar a esta parte en la que dije, a ver, voy a cada vez usar menos cosas que yo sé que le pueden servir. Fue muy difícil para mí, muy, muy difícil, porque te entiendo perfecto cuando dices es que nosotros tenemos ese impulso por, si queremos que le vaya bien, yo tengo este, un plus, ¿no? Algo que le puede dar ese extra. Eh, y luego entendí algo que me hizo recapacitar, que es, no es lo mismo, o sea, yo no puedo garantizar nunca que el otro va a aprender y que ese aprendizaje le sirva de manera sostenida en el tiempo desde mi enseñanza. De hecho, y aquí voy a, si es necesario, citar a gente mucho, mucho más importante que yo, que estoy parafraseándolos, que decían, el hecho de que yo pretenda enseñarle a otro es inútil, contraproducente e inhibe el aprendizaje. O sea, fue para mí como un pum, ¿sabes? O sea, y empecé a entender que entre más invisible fuera yo durante una sesión, mayor, como bien dices tú, sería el protagonismo del cliente. ¿Dónde está el problema que yo siento y que creo que eso nos puede separar de todo lo demás? Que cuando el cliente se enfrenta con la terrible incertidumbre de tener que trabarse para inventar algo nuevo, ahí es donde yo como coach no tengo que hacer nada más que sostenerme en el silencio y decirle mentalmente, decirle, este es el momento perfecto en donde tienes que usar tu creatividad. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que lo que siento que nos ayudaría mucho a comprender y sobre todo en pro del coaching, yo no digo que esto se pueda usar en un montón de otras alternativas, pero que es justamente en esos momentos autodesafiantes para el cliente, que si lo resuelve con sus recursos, que tú bien dices que los tiene, nunca más se le va a olvidar cómo lo resolvió. Ujú, Pero ujú, si nosotros decimos, ah, no puedes, yo sé que sí puedes. Y mira, te voy a dar una lista de cosas que desde mi experiencia te pueden servir. Ahí está la paradoja, ¿no? Entre más quiera ayudarle, más estoy inhibido, o sea, estoy como queriendo jalarle el tallito a la semilla. Mira, sí puedes, sí, sí puedo, pero a mi ritmo y bajo con mis recursos. O sea, no cuando tú quieras, coach, cuando yo quiera, ¿no? Eh, entonces, ese es como un poco el contexto y claro, dar el salto del paradigma en el que hemos estado condicionados por milenios al paradigma de calladito te ves más bonito, que es así le digo al paradigma de la no transferencia, es, es durísimo para nosotros como coaches. Eh, pero ahí está el tema, ¿sabes, David? O sea, si nosotros no procuramos elevar eso que tú dices 75% y decimos, a ver, vamos a ver si podemos 78, vamos a ver si podemos 82, vamos a ver si podemos... ¿Qué tal si llegamos al 97% de no directividad? Eso nos
nos catapultaría para que las demás estilos de ayuda digan, ah, bueno, ellos traen su rollo y ellos están apostando por la no directividad, nosotros no. Y que entonces ni ellos nos molesten, ni nosotros a ellos, ¿sabes? En nuestra aventura de proponer cosas diferentes. Eh, Ahora sí respondo tu pregunta, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? A partir de la propuesta de la teoría general, yo creo que lo más importante que necesitamos entender como coaches es escuchar de manera antinatural. ¿Cómo es esto? Nuestro espíritu de servicio es natural y es inminente. ¿Ok? El verdadero desafío para nosotros es que por un ratito, por una hora o hasta menos, tenemos que ser, y lo voy a decir en su idioma original, que es la apateia, porque iba a decir apáticos, pero no es apáticos como tal, sino desde esta apateia, donde yo me muestro ajeno a lo que te pasa, ¿ok? Y mi escucha tiene que ser suspendida de todo prejuicio para no conjeturar, ni inferir, ni interpretar, ni nada. Y me muerdo la lengua para no querer ayudarle. Y entonces a él lo dejo enfrentarse con el mayor miedo del ser humano, que es un autoconocimiento puro y duro, existencialista al máximo, donde dices, ay, güey, esto me corresponde a mí, cabrón. A mí, solo a mí, ni mi coach, ni San Judas, ni nadie me va a venir a rescatar ni a salvar aquí. O sea, esto ya depende de mí. Ahí es donde yo creo que nosotros, con esta alma altruista que tenemos, es decir, ahorita no lo ayudes, ahorita no seas el caballero blanco, ahorita no eres el salvador, ahorita no. Déjalo. Y creo que ahí es donde viene la eclosión, ¿no? La mariposita sale de la crisálida, que el pollito sale del huevo y hace el esfuerzo y ahí viene el tema. Eh, es justamente lo que consideramos que es muy difícil, pero la esperanza de considerar que es posible nos tiene abriendo estos espacios en donde, claro, lo que pretendemos es ver de qué manera aprovechamos las propuestas de la gente que ustedes citan en su modelo, que son todos gigantes, y cómo hacemos que nuestra propuesta pueda tener esta solidez metodológica para generar algo diferente, ¿no? Entonces, va por ahí. Y yo me pudiera extender, y no solo aquí, sino en otra ocasión que platiquemos, David, pero me gustaría que lo Claro. que yo no dije, también lo digan Roy, Marilia, Héctor o alguien más que venga y que no sea yo solo el que hable y adelante con... No sé si te respondí, David, de hecho, o si me faltó algo y adelante con las preguntas, ¿eh? No, yo creo que sí me respondiste, Jaime, tal vez en un 90%, Mm. y ahorita te digo el 10 Sí, 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 que falta. quizás me falta. Eh, pero antes de refinar la pregunta, Ujú. lo que te quiero decir es que escuchándote me siento muy identificado con lo que hacemos. O sea, Sí. es que creo que también de pronto categorizar entre directivo y no directivo puede ser una forma no necesariamente la más sensata, Mm. porque es como blanco-negro, ¿no? Como si no hubieran matices. Mm. Eh, y me parece que estamos mucho más cerca de lo que tú narras, Ujú. en el sentido de verdad escuchar de una forma sagrada a nuestros clientes, sin estar metiendo nuestra propia historia, nuestros propios referentes. Ya. Son realmente momentos muy clave donde
si le hacemos una pregunta abierta y no, o sea, no, digamos, el coachee no responde o no alcanza a, a descubrir algo, cuando hacemos estas microintervenciones, que insisto, siempre las hacemos de manera tentativa, pero bueno, son muy puntuales. Sí, Insisto, claro, creo que estamos muy cercanos a lo que tú haces. está genial. Y, y mi pregunta es, Sí, al final de cuentas, como coach haces preguntas, ¿no? Porque digo, esa es sí. la herramienta básica. En el coaching no directivo, Ujú. tú eliges qué preguntar al final de cuentas. ¿Cómo eliges qué preguntar? Súper. Eh, Cuando yo estudié coaching, a mí me dijeron que yo podía explicar al coaching como el gran preguntón. O sea, un buen coach es un profesional que hace muy buenas preguntas. Cuando conozco la propuesta no directiva, me queda claro que la pregunta es lo menos importante dentro de una sesión de coaching. Imagínate, o sea, Ok, tengo que relegarlo hasta el último puesto de importancia. ok, ¿Cómo son las preguntas para generar esta no directividad? Creo que viste en el punto fino. La no directividad significa, y esto también para la gente que está aquí interesada, y les agradezco mucho, creo que fue Víctor, o no sé si Víctor o alguien más que hizo la pregunta de dónde estaba la no directividad. Eh, Directividad se cataloga como cuando el coach comparte nociones, información, conocimientos, experiencia o dirige el foco consciente de la atención del cliente. ¿Ok? Entonces, si mi pregunta se va a usar para compartir información, experiencia, conocimiento o orientar o cambiar el foco de la atención consciente de mi cliente, estoy ujú, dirigiéndolo. Entonces, las preguntas que propone Leonardo es que sean enfocadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que el cliente se esté fijando y traiga como foco principal de su atención, en eso preguntemos, pero ojo, para que él reflexione acerca de lo que está viendo, no ok, para que vea algo que no ve. ok, 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 Ahí, ok, ok. y ahí se pone muy difícil también para nosotros como coaches porque dices, pero si le pregunto esto, le voy a ayudar más. O sea, desde mi Claro. perspectiva, ¿no? Oye, Jaime, y si lo hacemos un ejemplo para que a mí me quede más claro y tal Claro. vez sirva para la audiencia. Supongamos que Sí, yo soy tu coachee sí. y yo te planteé como objetivo que quiero dedicar más tiempo de cantidad y calidad con mis hijos. Sí, Mis hijos son pequeños, es ficticio, esto es un sí, ejemplo de hecho de un cliente. sí. Quiero dedicar más tiempo en cantidad y calidad con mis hijos. Ujú, Y supongamos que ya llevamos 20 minutos conversando ujú, y de repente yo te digo, te narro una microhistoria y te digo, fíjate que aparte de mi empleo, ujú, eh, fines de semana doy asesorías para empresarios que quieren mejorar procesos o lo que sea. Y hace 2 días me buscó uno de estos clientes y me dijo, oye, quisiera que me dieras una asesoría ujú. cuando puedes. Y entonces yo revisando mi agenda, yo te narro todo esto, Jaime, Sí, yo sí. revisando mi agenda, me di cuenta que faltan 6 meses para que termine el año y en estos 6 meses solo tengo un día libre en fin de semana. Y entonces le dije, ah, pues mira, puedo el 27 de agosto. Y entonces agendé esta asesoría, ¿no?
estarás de acuerdo, Mm. Jaime, o no sé, que es una incongruencia. O sea, estoy diciendo que quiero dedicar más tiempo, cantidad y calidad con mis hijos y el único fin de semana donde tenía un día libre, se lo doy a un cliente. Ujú. ¿Qué pregunta me harías que no Ya, sea súper, directiva? súper. Está increíble esto que me pones y tú respondiste antes que yo. Fíjate, lo que nosotros haríamos antes de preguntar es decirle justo lo que nos dijo antes, o sea, espejarle lo que nos dijo, Repetir, ¿verdad? ajá, Entonces, oye, repetirlo. tú me dices esto y luego haces esto. Entonces, y ya, ahí te quedas en silencio. Tú dices esto y haces esto. Ok, Y dejas que el cliente se dé cuenta de su propia entonces, incongruencia. ajá, exacto. Entonces, él con eso saca o una justificación o una solución solito, ¿sabes? Ok, 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 Pues ok. Sí, ya que tienes eso, te lo da y le vuelves a regresar lo que te acaba de decir. Ahora, hay una clave aquí. Dice Minerva, a ver, esto está bueno, dice Minerva, cuéntame, ¿para qué quieres pasar más tiempo con tus hijos? O entiendo, sin embargo, veo que tu prioridad ha sido la agenda de asesorías. Bueno, la pregunta para qué es muy buena, definitivamente, Minerva. Y cuando tú dices, veo que tu prioridad ha sido la agenda de asesorías, aquí lo que hay que tener mucho cuidado es que si tú usas palabras que él no usó, puede haber el riesgo de que le des la pauta para que dirija su atención. claro, sí, Esa es claro, la sutileza de no meter. claro. Entonces, gracias, Minerva. Este, aquí lo importante y que creo que tiene que ver con lo que tú haces en tu escuela, David. Tú hablabas de una estructura en donde venía la motivación y eran estos cuatro fases, ¿no? Terminando con el plan de acción. Todos quienes nos ven seguramente, si están familiarizados con el tema coaching, se acuerdan de John Whitmore y el Grow, ¿no? Las Claro, categorías. Entonces, claro, eso, si lo tenemos en cuenta, que Grow por antonomasia es justamente una conversación de coaching, porque siempre vamos a caer en esos cuatro fases. Cuando el cliente dice, quiero esto es G y tengo esto es R, entonces a partir de ahí yo le puedo hacer preguntas relacionadas al Grow, en donde dice que quiere tal y dice que tiene tal. Entonces, lo así que me claro, diga que tiene, le digo, bueno, y en relación a esto, ¿qué quieres? claro. Y en Ok, relación a lo que quieres, ¿qué está bien. tienes? ¿No? Sí, sí, Como que ahí. Sí. sí, ya entendí. Fíjate, ¿cómo lo haría yo? Sí, 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 sí. Eh, que de alguna manera refleja cómo lo hacemos en esta escuela. Yo haría exactamente lo mismo en sentido de decir, al principio de la sesión, y de hecho estableciste como objetivo que quieres pasar más Claro, cantidad y calidad de tiempo con tus hijos, claro. y ahorita me estás diciendo que el único fin de semana que tenías libre se lo diste a un cliente. Ujú. ¿Ese es el tipo de tiempo que le quieres dedicar a tus hijos? ¿Es así como quieres dedicarle? Esa es una, Entonces es desafiante. esa es una opción. A ver, vamos a ver. Me callo yo. ¿Qué haría? A ver, Marilia, Roy, Guille, Héctor. David dio una opción y eso haría David. ¿Qué le harían ustedes en este caso? Para ver si, para que no se haga nada más un ping-pong entre David y yo. ¿Qué Claro, claro. ponen? Sí, sí. ¿Qué harían ustedes si ya David dijo, a ver, dices esto y luego dices esto? Y entonces David le hizo un comentario. ¿Ustedes qué harían? A ver, vamos a ver en el chat, todavía no hay nada. Abran su micro, adelante, se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Quién dice yo? Sí, va. Sí. No, digo, bueno, yo volvería a preguntar eso y dejaría ese espacio, ¿no? Dejaría el espacio Ok, para déjate el espacio. que Ajá. vuelva a escuchar, bueno, en ese tiempo vuelve a escuchar lo que dijo. Dejaría el espacio. Ok. Dice Minerva, quiero saber el para, o sea, la pregunta es, quiero saber el para qué. No sea que la esposa se lo está imponiendo algo para no suponer. O sea, tú Minerva, le preguntarías para qué. Ok, ok. Ok. María Rosa, hola María Rosa, dice confrontar.
reformular lo que dijo, pero ¿tú lo reformularías, María Rosa? O sea, ¿tú pondrías palabras que no dijo? ¿O a qué te refieres con reformular y confrontar? A ver, ayúdanos ahí. Eh, Roy, Marilia, ¿qué harían ustedes? Venga, 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 con Valentín. No nos dejen a David y a mí solos, o sea. A ver, Eh, perdón. Dale, Marilia. no, dale, Roy, dale, dale. Se escucha así. Sí. A ver, en ese caso sería, perdón, me, mi nombre es Roy, soy autodidacta, mátenme cualquier cosa, no pasa nada. Eh, haría, le plantearía, dijiste que tu objetivo es A. Este fin de semana que tenés el tiempo libre relacionado con A, vas a hacer B. Eso como espejeo. Y le doy el tiempo, como dijo Jaime, creo que estamos repitiendo en realidad Y Guille también el dijo que le mismo daría concepto, tiempo. sí. Eh, de ahí es de donde nosotros sacamos el concepto del contenido. Es solamente algo que parte del coachee y nos debemos quedar ahí, en ese silencio necesario para el coachee. Eh, Sin embargo, de- David dijo que qué pregunta le haríamos. Si fuera una pregunta, él propuso una. ¿Tú harías pregunta o te quedas no, callado para en ese caso, siempre? no, en ese caso en particular haría eso. Cuando ya, a ver, digamos, es demasiado el tiempo y realmente se, nosotros decimos acá, se colgó, se quedó trabado. Sí. Se frició. eh, Te frició así cla- con... claro. Eh, ahí buscaría, eh, qué te puedo preguntar en ese momento? A ver, piensa Entonces, bien. Mientras... sí, ahí me quedé trabado yo. ahí se- Ok, ¿quién más para que nos ayuden aquí a resolverlo? María había levantado la mano, María. Sí, vale, Marilia. Sí, sí, gracias. Saludos. Sí. Bueno, Gracias. yo al cliente le diría, bueno, me dijiste que tu objetivo era pasar tiempo de cantidad y calidad de tiempo con tu familia, ¿sí? Ok, él me dirá. Y entonces, bueno, y ahora ocurre de que este fin de semana vas a dar una asesoría, ¿sí? Ok, ¿qué quieres hacer con eso? En el único espacio libre que tienes vas a dar una asesoría, ¿no? Exacto. Exacto. Ajá, Sí. esto. ¿Y Entonces le tú qué preguntaría, quieres hacer con eso? Le haces la pregunta. le hago la Ok, pregunta, ¿qué quieres hacer con eso? Ok, claro. También en el ahí pudiera existir cualquier cosa. Él pudiera hacer un comentario, se pudiera quedar callado, Sí. pero allí yo considero particularmente, este, dependiendo, claro, de lo que él me diga, ¿no? Pero le recuerdo la comunicación objetiva, es decir, antes de nosotros comenzar la sesión de coaching, lo que llamamos nosotros la sesión cero, le explicamos al coachee de qué va el coaching, qué significa, de qué se trata. Sí. Parte de los fundamentos, lo principal, lo que nosotros conocemos como los principios rectores, es que vamos a poner en práctica esos principios, ¿no? ¿Cuáles son? Que él va a estar en plena, él debe usar su conciencia, que él es libre en la sesión de ejecutar, de hablar, que de la mano con eso, luego él es responsable de todo lo que allí ocurre. Ujú. La confianza es otro principio rector. La conciencia, libertad, responsabilidad, confianza, compromiso que él tiene y coherencia. Todas van de la mano en ese orden, ¿verdad? De orden de valor. Entonces, le puedo recordar eso para que él Bueno. ponga en ejercicio todos sus valores inherentes a él o a todos nosotros los que estamos aquí como seres humanos. buenísimo. Ok.
Bien, bueno, sí, a ver, más allá de la forma correcta o incorrecta de cómo se haga, aquí creo que se puso muy interesante el asunto sutil, ¿no? Que creo que nos llevó a David y a mí y a todos a hablar de, bueno, y entonces, ¿qué tipo de preguntas utilizas para elevar el nivel de no directividad? Esas preguntas, David, tenemos la noción de que entre más cortas, más claras, más enfocadas, más simples sean, van a ayudarle más al cliente. Claro. Eh, de hecho, cuando nosotros tenemos la tentación de usar una pregunta para darle, como se dice también en el ámbito del mainstream del coaching, para generar algún tipo de quiebre en su mirada, etcétera, hay que ser muy cuidadoso de ese cambio de observador que puedes generar y que conlleva ojo, un cierto nivel de riesgo del cual yo no me voy a hacer cargo, o sea, del cual yo no tendría que hacerme cargo, pero si le hago preguntas donde yo lo quiero dirigir, ya tengo que hacerme cargo de lo que le pasa a mi cliente. Entonces, sí es un tema que merecería la pena meternos con mayor detenimiento, pero se nos va el tiempo Sí. rapidito. Eh, bueno, David, pues qué alegría haberte tenido acá. Me gustaría ya te escuchamos. Me gustaría escuchar a Lilia, Víctor, Pablo, Norman, Guillermina, Leonardo, Antonio, Claudia, quienes no pudieron prender su cámara, pero si nos pueden mandar ahí un mensaje, un comentario. ¿Cómo vieron esta interacción? ¿Qué les pareció? ¿Creen que estos espacios son necesarios, útiles, nos pueden ayudar a que sigamos abriendo más eh, la posibilidad que al coaching le demos un espacio, digamos, con mayor proyección que hasta ahora ha tenido o hacerlo mucho más sólido que como hasta ahora? ¿Qué dicen? Ahí veo. Yo he visto a Víctor Manuel súper atento y le agradezco mucho que haya venido. Víctor, ¿quieres darnos unas palabras, Víctor Manuel, o no tienes hoy micro? Sí, Sí. sí, sí, yo te puedo decir así como lo que he aprendido hoy es ser muy sencillo, Sí. directo y práctico, aunque no fue así mi última participación, pero me parece bastante útil Mm, y lo digo desde mi propio beneficio de mi formación como coach. Eh, este compartimiento o este intercambio ayuda bastante a encontrar la mejor manera de llevar el coaching. ujú, Y en lo particular eso es lo que he encontrado. ujú. Voy breve en un minuto nomás a decir algo. Sí. Creo que estamos, como David mencionó, en esa continuo de directivo, no directivo. Ujú. Estamos muy próximos, por lo menos yo así lo percibo en la forma que practico el coaching. Súper. ¿Por qué lo digo? Porque David es testigo. A mí, para certificarme, me costó 3 años de presentar los mentados benchmarking de calificación de mis Ok. maestros. Por, Y no digas dinero porque va a ser además y, un y dineral. no, me hacían muy buenos descuentos, pero mira, ¿por qué? Porque yo venía de una formación 100% de desarrollo humano en las empresas, Ah, bien. capacitador, etcétera. Sí, sí. Y me costó muchísimo cambiar mi metodología de intervención. Claro, claro. Entonces, no te la hago larga, pero no se las hago larga. Lo que me decían es, ¿tú quién eres para eh, dar una recomendación? Vámonos. ¿Dónde te perdiste, te estás perdiendo
la escucha profunda, activa, Claro. silenciosa de lo que el Bombazo, cliente ¿no? trae. Entonces Claro. yo no les entendía, yo a David lo odiaba y a otros con él, a otros con él, ya no tanto. ¿Por qué? Porque Te entiendo. me daban un montón de observaciones, pero encaminadas a eso. Claro. No seas directivo, Fíjate. no recomiendes, Bájale no al ego, como dice bájale. David, ¿no? ¿Quién? Exacto. Entonces me costó 3 años. Y ahora con esto, te soy honesto, hijo de perdón, ¿cómo le hago para quitar ese último 5% o seis por Claro, ciento? ese es, ahí se pone bueno, Y sí. eso se pone bueno. Gracias. Feliz de la vida, Gracias, Víctor. Víctor, gracias a ti. Súper, nos estamos extendiendo, pero yo no tengo problema. A mí me encanta que mientras sea de valor, ustedes abran el micro y adelante, no se preocupen, ¿eh? Lo siento por los sudamericanos que ya son como las 12 de la noche para ellos, Adiós. pero adelante, Roy, ¿qué onda? Eh, a ver, si es por terminar, les dejo hecho una pregunta para los que están fuera de cámara también, o que no hayan hablado. Nosotros, como grupo, acá cada tanto compartimos, no estuve en la mayoría de estas sesiones, pero nosotros nos basamos en la teoría general del coaching de Leonardo Raviere. Apenas tiene 4 años de publicada, pero tiene 20 años de investigación de Leonardo Ravier. Entonces, nuestra cuestión es, se presenta por primera vez una teoría científica respecto al coaching que demuestra o se presta desde la praxeología, no desde la psicología, y de un paradigma totalmente distinto a cualquier otro servicio de ayuda. Directamente, es otra cosa diametralmente opuesta. La cuestión, desde ahora como coaches, o yo como autodidacta, todavía no me puedo decir coach, no me animaría después de haber leído la teoría general, a estudiarla, leerla, refutar lo que haya que refutar, trabajarla y decir, ok, vamos a aprender esto o lo descartamos. No sé si en algún momento me colgué, me perdí, pero mi idea es que tenemos la oportunidad con una teoría científica de hacer que el coaching demuestre que es verdad, que es práctico, que ayuda, que bueno, desde más allá de todo el tiempo que fue lo que nosotros conocimos como mainstream, tuvo mucha influencia y ayudó muchísimo, pero ahora con la teoría general del coaching tenemos la posibilidad de practicarlo lo suficiente como para por lo menos llegar a ese 95% y ese 5% que falta poder practicarlo. Invito a los que no habían venido antes a seguir viniendo y a poder por lo menos tocar de oído o formarse o estar, no sé, cada tanto por fuera de las reuniones estas consultándonos cosas para ver qué otra cosa nueva aprendimos y demás. Creo que me voy por las ramas, así que ahí me quedo. No Gracias, me gracias, pierdo Roy. hablando, ¿viste? Gracias, Roy. Vale, bueno, pues vi que Lilia abrió su cámara. ¿Quieres compartir algo, Lilia? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pues contenta de entrar a este ejercicio profesional, ¿no? A este ejercicio de profesionalizar y estar ahí en ese camino de ser, pues, muy éticos y profesionales con lo que hacemos. Así que me da gusto verlos, escucharlos, conversar y practicar, hacer estas dinámicas de practicar las preguntas y la no directividad del coaching. Y pues nada, me da gusto verlos y saludarlos y muy bien por Gracias, este. Lili. Gracias. Gracias. Gracias por venir, qué padre. Súper. Bueno, ¿alguien más que quiera? Ah, Claudia, adelante.
Hola, primero pues agradecer el espacio, porque definitivamente espacios como este donde se pueda poner diferentes puntos de vista, dialogar y yo creo que estamos aquí como para encontrar cómo dar el mejor servicio al cliente. Digo, Sí, sabemos que a veces somos de diferentes corrientes, pero al final es tomar la humanidad de nuestros clientes, ¿no? Como para poderlos ayudar, ¿no? Ayudar, apoyar, ayudarles a sus objetivos. Entonces, yo agradezco este tipo de espacios, me parecen muy útiles. Entonces, y bueno, para futuras sesiones, bueno, primero discutir, bueno, no discutir, sino aclarar nuestros puntos de vista en qué consideramos como directivo y no directivo. claro. Y entonces, eso sería una muy buena conversación. Y bueno, pues agradecerte a ti, Jaime, por la invitación, a David, ya es nuestro maestro, nuestro profesor, es uno de nuestras cabezas, nuestro instituto, Qué y pues padre. agradece el espacio a todos, ¿no? Sí, Gracias, Claudia. espectacular. Y a ver, la invitación es abierta, así como David nos hizo el honor hoy de venir. Este es un espacio para quien quiera venir a platicar con las preguntas que le hice yo a David al principio, así le hacemos a todos quienes vienen. A ver, ¿cómo ves tú el coaching y cómo le vamos a hacer para que no nos sigan criticando tanto? O sea, ¿cómo nos vamos a separar de toda la mala fama que nos hemos hecho? La verdad es que la reputación que tenemos como coaches no es la mejor. O sea, si hablamos en general. Entonces tenemos que ponernos las pilas para subir la vara, ¿no? De la calidad. Entonces, bueno, pues esa es la intención. Nos van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Non-Directive Institute, es la sesión 97. Nos harían muy felices si le dan un like, si comparten, si se suscriben y que inviten a más personas para que esto vaya creciendo. Gracias nuevamente a todos. ¿Hay algo extra que haya quedado pendiente? Minerva, Guillermina, Antonio, ¿no? ¿Nada? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Ok. Gracias, Héctor. David, abrazo fuerte y agradecido por tu gentileza y tu generosidad. Y pues dejo Un de grabar. placer, Dime, adelante. un placer, Jaime, de verdad. Disfruté mucho de este tiempo y de la conversación. Y si me das permiso, me Sí, gustaría adelante, invitar a adelante. quienes nos están viendo a participar en el congreso que vamos a tener próximamente del Metacoaching System, 28 y 29 de noviembre. 28 va a ser virtual, va a ser en línea, y el 29 va a ser presencial. Yo estaré ahí como uno de los expositores. Ujú. Dejo en el chat la liga pues para que vean en la página web lo que, digamos, toda la publicación relacionada con el Congreso. Súper. Y la otra es una aplicación que de alguna manera fue lo que nos vinculó, Jaime, una aplicación que estamos todavía mejorando, pero ya está bastante desarrollada, que se llama CoachMike, que es un instrumento de inteligencia artificial Ujú. donde podemos hacer consultas del coaching, sobre el metacoaching específicamente, y que resulta muy útil pues para la gente que se dedica a esta profesión. Bien. Entonces, bueno, también quiero recomendar eso. Ya, eh, si a alguien le interesa con precisión esta herramienta, ahorita la tenemos en proceso de prueba y por lo tanto es gratuita. Sí. Pues pueden también mandarme un WhatsApp y con mucho gusto yo les puedo dar el acceso a esta aplicación. Voy a poner también ahí mi número para Sí. que, en Ah, ok, caso de que a alguien le perfecto. interese, Chequen ahí en mande el un WhatsApp. chat el número de David. Bueno, Mil pues gracias, de no, veras. no nos vamos a ir porque Marilia también tiene algo que decir. Adelante, Marilia. Me gustaría cerrar con un saludo, un abrazo para todos y mostrarles y comentarles que aquí tengo el libro. Esta es la teoría general del coaching. Considero de manera muy sencilla y humilde que todo coach debe leer esta tesis porque está basada en ciencia, está demostrado cómo se hace todo el procedimiento, paso a paso, el marco de conversación, está todo.
y lo más lindo es que es basado en ciencia. Por fin tenemos un marco objetivo donde nos podemos parar y tener confianza, tener seguridad en lo que estamos haciendo y la certeza de que no vamos a causar ningún tipo de daño en las personas. Y bueno, quería cerrar con eso. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pásenla bien. Nos vemos en la Hasta próxima. Hasta luego. luego. Hasta luego, Chao. Gracias. gracias. Bye.